realmente importante de Europa que se basa fundamentalmente en la exportación. Entonces, que baje el euro le interesa enormemente a Alemania para exportar, mientras que a otros países como España nos crea muchos problemas, entre otras cosas, porque compramos en euros el petróleo que se consume y el gas que se consume. Y eso significa que si baja el euro, nos cuesta cada vez más el petróleo que tenemos que consumir, y muchos países tienen problemas hasta de consumo de materias primas y específicamente de materias primas alimentarias. ¿A dónde voy? Y con esto concluyo para que podamos debatir. En el fondo, esta crisis es una crisis clásica de sobreproducción del capitalismo. Es decir, para decirlo, esto que le ha gustado tanto a Pedro, de la tasa de explotación. No, para decirlo... A mí no me dan trabajo, me explotan. ¿Qué es? Para decirlo es, el capitalismo tiene un problema con los salarios, muy serio. El salario para una empresa es un coste, y la empresa siempre tenderá a que ese coste lo menos posible. Como el coste salarial no es solo el coste de la nómina que te dan en el sobre que te dan cada mes, sino porque en nuestras sociedades, en América Latina no tanto, pero en nuestras sociedades el salario tiene tres componentes básicos. Hay un salario directo, que es la nómina que te dan, pero luego hay dos componentes que son salarios. Uno es el salario social, que son los derechos sociales adquiridos. Por ejemplo, la educación gratuita. Por ejemplo, la sanidad gratuita, que es una manera importante de salario. Y por tanto, es muy importante porque en nuestra economía desarrollada europea, cosa que no existe eso en América Latina, se han conquistado en esto que se llama el estado del bienestar una serie de derechos sociales que hacen que ciertos servicios públicos, que la educación y que la sanidad sean prácticamente gratuitas para las personas, que son derechos sociales. Eso es una parte del salario, que es la segunda. Y luego hay una tercera parte del salario, que es muy importante, que son las pensiones, que es un salario diferido, pero tú estás pagando tu pensión cada año. Que por cierto, es ahora lo que Botín quiere para hacer Botín, que es que ellos puedan manejar los ingresos de las pensiones y de los fondos de pensiones, que es una de las características del capitalismo que quieren imponer. Por eso las medidas, que ahora diré ahora, las explicaré un poquito, van dirigidas todas a beneficiar a la base. ¿A dónde quiero ir a parar? Lo que quiero ir a parar es a lo siguiente. El capitalismo se encuentra que los costes salariales, en estos tres tipos de salarios que yo acabo de decir, a ellos les gustaría que descendieran el máximo posible, para incrementar ellos la tasa de ganancia, que es su variable económica fundamental. Pero hay un problema. El problema es que todo lo que se produce tiene que tener alguien que lo consuma. Es decir, ¿quién consume lo producido? ¿Cómo se consigue vender? Porque en términos marxistas, tú no realizas la plusvalía hasta que no vendes la mercancía. Y si no vendes la mercancía, tú has podido explotar, pero no realizas la explotación, no realizas la plusvalía. Ese es el problema del fondo. Es decir, el capitalismo tiene históricamente una enorme capacidad de generar enormes riquezas, pero se encuentra que las relaciones sociales son desiguales, básicamente, entre los propietarios del capital y los propietarios de la fuerza del trabajo, que son la clase obrera y los trabajadores y los asalariados. Y esta crisis no hace falta que lo expliquemos en términos marxistas. Los keynesianos lo saben.
saben que eso se llama una crisis de demanda efectiva. Es decir, llega un momento en que se pone en crisis la economía porque no hay suficiente demanda para poner en marcha en los procesos productivos. Y es la contradicción que el capitalismo no ha sabido, lucha contra ella, genera nuevos mecanismos para evitarla, pero cuando llega la crisis, como la que estamos viviendo, no pueden ocultar esta realidad. Que la crisis al final lo que expresa es que si la tasa de explotación es muy grande, hay un problema de demanda. ¿Cómo han resuelto ellos el problema de la demanda? Financiarizando la economía. Ese es el gran problema. Es decir, ¿cómo ellos han resuelto que la economía no entre en una crisis permanente desde los años 80? Pues financiarizando la economía, decretando la libre circulación de capitales a nivel mundial y generando toda una arquitectura financiera y toda una ingeniería financiera de productos que se comercian por productos y que no tienen ninguna base real. Pero tarde o temprano, la economía real y la economía financiera tenderán a encontrarse, porque no pueden vivir eternamente. Había un economista norteamericano, que no merece la pena que lo cite, que decía que las leyes del capitalismo son como las leyes de la gravedad, que es muy simple. Es un avión puede volar, pero tarde o temprano o le manda gasolina o petróleo porque se lo inyecten, o si no cae. Pues las leyes de la economía son muy parecidas. Tú puedes evitarla, puedes luchar contra las leyes de la gravedad, pero tarde o temprano el avión acaba cayendo y la economía acaba cayendo. ¿Qué es lo que se inventaron? La financiarización de la economía. Y esa financiarización lo que ha generado es poner en el centro de la maquinaria la especulación. Hoy básicamente la economía mundial está guiada por la especulación, y básicamente por la especulación que viene de Estados Unidos. Y eso es lo que ha entrado en crisis. Como no se ha resuelto eso y nadie ha tenido las pelotas para poner al capital financiero de rodillas frente a los estados, son el capital financiero el que está poniendo de rodillas a los estados para seguir mandando. En España, la deuda pública es muy pequeña. Es un 20 puntos más baja que el resto de la media europea. El problema de España es la deuda privada. ¿Y quién tiene la deuda privada? La tienen los bancos y las cajas de ahorro, que están en quiebra, lo digo ahí en la televisión, están en quiebra, en respiración asistida. Hoy se lo ha dicho Durán Lleida, se lo ha dicho a Zapatero, y le ha dicho una cifra increíble, que la deuda pública y la privada es 3 veces el Producto Interior Bruto. Es decir, lo que debemos es 3 veces lo que producimos o ingresamos como una familia. Lo que debe una familia es 3 veces lo que ingresa cada año. Y además eso tienes que financiarlo anualmente. Es decir, a los que tú les debes, tienes que pedirle dinero de nuevo, porque si no, pero es que llega un momento en que no puedes pagar los intereses. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fijaros qué paradoja. Y esto es bueno que lo sepáis y que lo podáis explicar en los bares, en vuestras casas. Lo que está ocurriendo es que todos los bancos, por cierto, los bancos el Banco Central Europeo tiene posibilidad de financiar a los bancos, pero tiene prohibido financiar a los estados. Fijaros qué cosa más interesante y qué políticamente más correcta. O sea, el Banco Central tiene prohibido financiar a los estados. Sin embargo, puede financiar a los bancos. Los bancos han ido al Banco Central y le han pedido dinero. El sistema, ¿sabéis cómo se llama? Barra libre. Porque les dan todo lo que piden. Barra libre, como en un bar.